Buen día, mi nombre es Beatriz Rojas, médico residente de posgrado en neumología de la Caja Costarricense del Seguro Social. Hoy vamos a tener un nuevo repaso de los temas de neumología. Vamos a hablar un poco de lo que son los síndromes de hipoventilación alveolar. Los contenidos de la clase básicamente van a ser la definición de hipoventilación, los mecanismos fisiopatológicos de la hipoventilación, las manifestaciones clínicas de esta, y nos vamos a enfocar en dos grandes patologías porque en realidad es un espectro de enfermedades, las cuales van a ser la apnea obstructiva del sueño y el síndrome de hipoventilación asociado a la obesidad. Este cuadrito que les puse por acá es básicamente por una de las mitologías de estas asociadas a la medicina, una ilustración de la ninfa con la que el esposo de Ondina le fue infiel y entonces Ondina le mandó una maldición a su esposo y no podía respirar cuando se quedara dormido. Entonces, por eso el síndrome de hipoventilación central, que es cuando la respiración no es automatizada, se le llama la maldición de Ondina también. Hay una cápsula cultural. La definición de hipoventilación está dada por una definición gasométrica, o sea, hay que hacerle los gases arteriales al paciente para poder hacer el diagnóstico. Hablamos de hipoventilación cuando la presión arterial de CO2 es mayor al límite superior de la normalidad, el cual va a ser 45 milímetros de mercurio. Bastante sencillo. Para comprender la hipoventilación, tenemos que irnos a esta ecuación, la cual nos muestra a qué va a ser proporcional la presión arterial de CO2. Entonces, la presión arterial de CO2 va a ser proporcional a la producción de CO2 y a la ventilación alveolar. Es directamente proporcional a una e indirectamente proporcional a la otra. La producción de CO2 va a depender de la tasa metabólica del individuo, de la dieta, etcétera. Casi nunca va a haber un problema metabólico que aumente mucho la producción de CO2. Puede haberlo, pero no es muy frecuente. Y que esta producción sea la que tenga un efecto sobre la presión arterial de CO2. El principal determinante por mucho va a estar dado por la ventilación alveolar y por la presencia de CO2 en el espacio alveolar. Entonces, las variables que contribuyen a la presión alveolar de CO2 van a ser el volumen tidal, la frecuencia respiratoria, menos el volumen del espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Entonces, si estos son los principales determinantes, todas aquellas cosas que me afecten el volumen pulmonar y la frecuencia respiratoria son las que van a tener en un final una repercusión sobre la presión arterial de CO2. La clasificación de la hipoventilación, hay varias formas de clasificarlo en realidad. Me gustan estas dos porque una tiene implicación clínica y la otra es sencilla. Esta clasificación que tenemos aquí a la eh, derecha, va a ser básicamente en dos grandes grupos que se refieren a la incapacidad de la persona para generar un impulso neural que permita una adecuada ventilación alveolar, por eso es won't breathe, no respira. Entonces, aquellos fármacos que deprimen el sistema nervioso central, no se genera una frecuencia respiratoria adecuada, la persona hipoventila. Y el síndrome de hipoventilación central. La otra gran categoría es can't breathe, o sea, no puede respirar, quiere decir que hay una incapacidad fisiológica para generar un volumen tidal o un volumen corriente adecuado. ¿Por qué? Por ejemplo, por alteraciones en la mecánica ventilatoria del paciente, una enfermedad neuromuscular que hace que no tenga suficiente fuerza para producir un volumen tidal adecuado, enfermedad de la caja torácica, deformidades que hacen que haya un problema restrictivo, entonces el pulmón no se puede expandir adecuadamente, no puede generar un volumen tidal adecuado. Enfermedades desmielinizantes o de la placa neural o del impulso nervioso,
No, si el impulso nervioso no logra llegar al músculo, el músculo no se contrae y no se genera un volumen corriente adecuado, o aumentos en el espacio muerto fisiológico, como enfermedad de la vasculatura o el parénquima pulmonar. Ya cuando usted tiene un problema de intercambio gaseoso, sea por el parénquima o por la vasculatura, y la persona empieza a acumular CO2, ya empezamos a hablar de un estadio más tardío de la enfermedad. ¿Esto por qué? Porque el CO2 tiene una capacidad de difusión mucho mayor que la del oxígeno a través de la membrana alveolocapilar. Por eso es que cuando usted está hipoxémico, usted hiperventila y empieza a lavar CO2 y tal vez el oxígeno no aumenta tanto porque el oxígeno difunde mucho más lento. Entonces ya para que un paciente que tiene un problema específicamente en la membrana de intercambio empieza a acumular CO2 ya es una etapa más tardía. Después tenemos esta otra clasificación que se basa en la diferencia del alveolo arterial de oxígeno, si está normal o si está disminuida. Ya habíamos hablado un poco de esto en la clase de fisiología respiratoria. Básicamente si hablamos de una diferencia alveolo arterial normal, hablamos de que tanto en el alveolo como en la sangre, la concentración de oxígeno en ambos sitios es igual. Entonces, quiere decir que si es igual en los dos sitios, no hay ningún problema para que intercambie el oxígeno. Y el problema es porque no se está generando suficiente presión de oxígeno en el alveolo, que no, por lo tanto, no llega a la sangre arterial. Y entonces, el problema es que no se puede generar ese volumen corriente o ese volumen respiratorio que queremos para poder oxigenar la sangre. Entonces, igual en pacientes que tienen problemas neuromusculares, que tienen problemas de la caja torácica, etcétera, que no logran generar ese volumen corriente adecuado, es que tenemos una diferencia alveolo arterial normal o disminuida. Y hablamos de una diferencia alveolo arterial de oxígeno aumentada en enfermedades del parénquima pulmonar o de la vasculatura, porque ahí quiere decir que a pesar de que en el alveolo hay una adecuada concentración de oxígeno, se está generando un adecuado volumen tidal, etcétera, no está logrando llegar a la sangre, quiere decir que hay un problema para que ese gas difunda a través de la membrana. Y entonces un paciente que tiene hipoxemia, una insuficiencia respiratoria tipo 2 e hipercapnia, y hay una diferencia alveolo arterial de oxígeno aumentada, quiere decir que el problema es en la membrana y no está pasando adecuadamente el gas. Esta es la clasificación de las enfermedades respiratorias asociadas al sueño, es de la Academia Americana de Medicina del Sueño. Ellos hablan de 4 grandes grupos de enfermedades del sueño respiratorias. El primer gran grupo, están señaladas aquí con color azul, va a ser el síndrome de apnea obstructiva del sueño. El segundo va a ser el síndrome de hipoventilación central, que tiene una gran cantidad de desórdenes secundarios asociados que se clasifican en esta gran categoría. Después tenemos los síndromes de hipoventilación asociados al sueño, dentro de los que se incluyen la síndrome de hipoventilación asociada a la obesidad, que lo pongo por eso con una rayita de un celeste más claro, porque es una subclasificación de esta otra, y la hipoxemia, el síndrome de hipoxemia asociado al sueño. Nos vamos a enfocar entonces ahorita en la clase en lo que es la apnea obstructiva del sueño y el síndrome de hipoventilación alveolar asociada a la obesidad. Los signos y síntomas de la hipoventilación alveolar tienen que ver principalmente con la acumulación de CO2 a nivel del sistema nervioso central. El CO2 empieza a acumular y eso va a producir mucha cefalea. Como no se cumplen todas las etapas del sueño, porque durante los periodos de apnea hay despertares corticales, la persona siempre va a estar fatigada, siempre va a sentirse cansada, que no descansa, que no duerme, y esto puede llegar a producirle síntomas neuropsiquiátricos. Ya verá, la persona empieza con cuadros ansiosos, depresivos, porque no tiene un adecuado descanso, siempre pasa con dolor de cabeza, siempre pasa fatigado. Puede producirse disnea y ortopnea, pero esto va un poco más en relación con una parte multifactorial. El fenotipo del paciente con síndrome de hipoventilación tiende mucho a ser un paciente obeso y ahí empiezan a jugar otras variables.
porque el paciente obeso ya va a tener un trastorno restrictivo de la caja torácica por el montón de masa que va a tener que movilizar ese tórax. Entonces ya hay una restricción, eso puede producir disnea, la deshabituación para el ejercicio físico también, porque un paciente con una obesidad importante no va a tener una condición física óptima y por tanto puede sentir disnea. Entonces la disnea puede presentarse, pero tiende a ser algo mucho más multifactorial. Y en los pacientes que tienen enfermedades neuromusculares, pues también va a haber una tos deficiente que ya un reflejo, ¿verdad?, deficiente de la tos. Entonces, ya entrando específicamente en las dos entidades que vamos a revisar. Con respecto al síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, con las siglas conocidas como SAOS, por si alguna vez leen SAOS, ¿qué es SAOS? Bueno, eso es lo que significa. Tiene 3 síntomas pivote, síntomas nocturnos, síntomas diurnos y el índice de apnea y hipopnea, que esta va a ser la parte diagnóstica. Síntomas nocturnos que incluyen ronquidos, pausas, a la persona la ven que hace una pausa durante el sueño, que deja de respirar. Síntomas diurnos, de lo que ya hablábamos, somnolencia, fatiga excesiva, somnolencia. Y ya entrando más como a la parte de criterios diagnósticos, entonces es un cuadro que se caracteriza por estos síntomas nocturnos, esos síntomas diurnos, y por un índice de apnea y hipopnea, que eso es una definición polisomnográfica, que tiene más de 5 episodios por hora de apnea y hipopnea. Aparte de eso, otras características que apoyan el diagnóstico: la disminución de la respiración por al menos 10 segundos, es decir, las apneas o las pausas son por al menos 10 segundos. Durante la pausa hay una caída de la saturación de oxígeno del paciente al menos 3% y ocurre un despertar cortical durante la polisomnografía, el estudio que se realiza del sueño. Se colocan electrodos a nivel también encefálico para realizar un electroencefalograma y vamos a observar que el paciente tiene un despertar cortical, o sea, empieza la actividad cerebral a cambiar. Estas son algunas definiciones polisomnográficas igual, o sea, cómo ellos definen una apnea, por ejemplo, en una polisomnografía. La apnea es la interrupción del flujo del aire durante al menos 10 segundos, se coloca un sensor que siente el flujo, que se acompaña de las siguientes: un esfuerzo respiratorio persistente, o sea, apnea obstructiva. ¿Cómo saben que el paciente está haciendo un esfuerzo? Se observa y ahí va a haber sensores, por ejemplo, puede haber sensores en la mandíbula o demás que empiezan a tener actividad porque el paciente puja o está haciendo un esfuerzo por respirar. Y en el caso de ausencia de esfuerzo respiratorio, en las apneas de origen central. Las hipopneas son cuando hay una reducción del flujo sensado de al menos 30% durante al menos 10 segundos, que se acompaña de una desaturación de al menos 3% o un despertar cortical. En realidad estas son las definiciones que más me interesan, porque para entender qué es el índice de apnea y hipopnea, que al final es el criterio diagnóstico de la enfermedad, aquí hay algunas otras definiciones: despertar relacionado con el esfuerzo respiratorio, esta otra, pero en realidad esas no me interesan. Principalmente, principalmente esas dos, que son las que me determinan el índice de apnea y hipopnea del sueño. Entonces, el índice está dado por el número de apneas más hipopneas por hora, es decir, durante cada una hora de observación del patrón del sueño hay cierta cantidad de apneas e hipopneas. Para decir que un paciente tiene una apnea obstructiva del sueño o una apnea de origen central, ¿verdad?, en el caso de que no haya un esfuerzo respiratorio, tiene que existir al menos 5 episodios por hora, y la cantidad de apneas e hipopneas que el paciente presente nos va a ayudar a clasificarlo en un SAO severo, moderado, grave. El leve cuando son de 5 a 14 eventos por hora, moderada cuando son de 15 a 29 y más de 30 es un trastorno ya grave, una apnea obstructiva grave.
La fisiopatología de la apnea obstructiva del sueño está dada principalmente por una alteración a nivel faríngeo. Si bien hablamos de que la obesidad es el fenotipo más frecuente en el paciente con apnea obstructiva del sueño, puede haber pacientes que tengan otro tipo de lesiones a nivel de vía aérea superior que no son necesariamente pacientes obesos y que les produce apneas. Entonces, la fisiopatología está dada por una disminución de la permeabilidad faríngea durante el sueño y un colapso completo de la vía respiratoria. Veamos aquí que hay un paso normal del aire, un tubo que está permeable y aquí hay un colapso. ¿Por qué colapsa? Bueno, hay varios mecanismos que pueden ocurrir y pueden ser varias las estructuras anatómicas involucradas. Puede ser el paladar blando, la base de la lengua, ¿verdad? Paladar blando, la base de la lengua. Pueden ser las paredes faríngeas, o la epiglotis, ¿verdad? Que colapse. Y entonces, si no hay flujo de aire del todo, se empieza a acumular CO2. Si se acumula CO2, se activan reflejos respiratorios que provocan despertar. Entonces, se acumula el CO2, se sensa a nivel cerebral y ocurre un despertar cortical. Para poder activar la actividad neuromuscular y decirle al paciente, respire, esfuércese por respirar. Van a ser estos episodios más frecuentes durante el sueño REM. ¿Por qué? Porque recordemos que el sueño REM es el Rapid Eye Movement, es la fase del sueño donde los únicos músculos que conservan adecuadamente su tono van a ser los músculos extraoculares. El resto del cuerpo va a tener un tono muscular disminuido y esto va a contribuir entonces, por ejemplo, que a nivel de la faringe colapsen las estructuras musculares. Por eso es que es más frecuente que los episodios ocurran durante el sueño REM. Otros factores contribuyentes, pacientes con obstrucción nasal, es muy frecuente la patología rinítica, pólipos nasales, cornetes que están engrosados y pueden contribuir, y pacientes que tengan un menor volumen pulmonar por alteraciones de la caja torácica o algún otro motivo. Este hecho de que empecemos a acumular CO2 de forma crónica durante el sueño va a tener efectos sistémicos. Va a tener efectos a nivel vascular, va a haber una activación simpática excesiva, esto va a aumentar la presión arterial, se puede producir hipertensión solo por la apnea obstructiva del sueño, genera lesión endotelial y picos de presión. A nivel cardíaco va a haber cambios en la presión intratorácica que pueden afectar la precarga y la poscarga. También la poscarga se ve afectada por la parte vascular, que conducen a un remodelado cardíaco y por lo tanto a una disminución de la contractibilidad. Desde el punto de vista metabólico, se liberan radicales libres, proteínas inflamatorias de fase aguda, se promueve la resistencia a la insulina, se promueve la lipólisis, y en el punto neurológico, la somnolencia excesiva, la fatiga, etcétera, puede producir irritabilidad y cambios de humor. Entonces, por eso es importante tratarlo y nada más no ignorar un problema como este, porque a nivel sistémico va a tener un montón de efectos secundarios. El diagnóstico, como lo hemos venido hablando durante la clase, se realiza mediante la polisomnografía, donde aquí en realidad pues no es el objetivo de la clase que aprendamos a interpretar una polisomnografía, pero para que se den una idea, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la variable del flujo y veamos cómo viene el flujo respiratorio que se sensa en la entrada a la boca. Aquí hay una pausa, o sea, una apnea, que si dura más de 10 segundos es una apnea, que concurrentemente ven que se acompaña de una caída de la saturación de O2 de que venía a ser 99-98%, cae más de 3%. Aquí va a haber electrodos electroencefalográficos. Vean que aquí a nivel de la barbilla hay un electrodo. Entonces el paciente empieza a hacer, este es el caso de una apnea obstructiva, el paciente empieza a hacer un esfuerzo respiratorio, se sensa, otra vez despierta y volvemos a arrancar con el flujo y luego otra pausa, acompañada de otra caída de la saturación de oxígeno, aquí otra pausa, acompañada de otra caída de la saturación de oxígeno. Entonces más o menos así se ve una polisomnografía y para hacer el diagnóstico dijimos que entonces vamos a tener un índice de apnea y hipopnea de estos eventos de al menos 5 por hora y de ahí la cantidad que tenga el paciente, ¿verdad? Va a determinar la gravedad de su cuadro.
Lo más importante para una persona que trabaja en atención primaria o que se dedica a la medicina general sería tal vez pensar en el diagnóstico y hacer una detección. Existen varias herramientas de detección o de tamizaje para decir objetivamente, bueno, me parece que esta persona puede tener una apnea obstructiva del sueño. ¿Cómo hago objetivamente para decir si es probable que lo tenga? Requiere referirse. Hay varios cuestionarios, por ejemplo, este es el cuestionario de Berlín de apnea obstructiva del sueño. Hay categoría 1, 2 y 3 de preguntas. La categoría 1 tiene que ver con síntomas nocturnos. Usted ronca. Cuando ronca, ¿qué tan fuerte ronca? ¿Qué tan frecuente ronca? ¿Molesta el ronquido de otras personas? Y que si otras personas lo han visto que hace pausas o apneas, ¿verdad? Que deja de respirar durante el sueño. La categoría 2 son síntomas diurnos. ¿Qué tan frecuentemente se siente fatigado después de que ya durmió? Durante el día, ¿cuántas veces se siente fatigado? Si se queda dormido durante que conduce su vehículo, qué tan frecuentemente. Y en la categoría 3 es si el paciente tiene hipertensión arterial. Porque la apnea obstructiva del sueño casi siempre va a acompañarse de la hipertensión como una consecuencia de la misma, aunque podrían ser patologías comórbidas que se encuentren juntas en el paciente. El cuestionario de Berlín, entonces hacemos las categorías, vemos cuáles, hacemos un puntaje, le asignamos de acuerdo al que el paciente haya marcado y lo clasificamos en el riesgo de que tenga una apnea obstructiva del sueño. Alto riesgo si tiene 2 o más categorías positivas, bajo riesgo si solo tiene una o no tiene categorías positivas. Esta es la escala Stop Bang. Aquí, bueno, aquí creo que me salió cortada la imagen, pero no importa, completamos la escala. El Stop Bang es tal vez la herramienta más sencilla porque uno se puede aprender de memoria las siglas para pasar una escala rápida de sí o no al paciente. Stop, la S es de snore o snoring, y es que si ronca, y la T es de tired, es que si el paciente pasa fatigado la mayor parte del día, perdón. Observe es de que alguien lo haya observado que deje de respirar, o sea, que hace una apnea. Presión es de que si tiene presión alta. Body Mass Index es el índice de masa corporal si es mayor a 35. La edad, si es mayor a 50 años, es la A de age. La N es de neck circumference, de que tenga una circunferencia del cuello ancha. Y gender es de género, es más frecuente en los hombres. Entonces, usted le pasa el cuestionario Stop Bang, perdón, y si el paciente tiene un score de 4 a 5 puntos, tiene bajo riesgo. Si tiene, perdón, de 0 a 3 es de bajo riesgo, de 4 a 5 es de riesgo intermedio y de 6 a 8 el paciente tiene muy alto riesgo de tener una apnea obstructiva del sueño. La escala de Epworth también nos sirve para detectarlo. En esta es sobre cansancio. Entonces usted le pregunta al paciente qué tan y de que se queda dormido, de qué tan probable es que se quede dormido haciendo una de estas actividades. Cuando está sentado leyendo, cuando está viendo televisión, cuando está sentado en un lugar público, cuando está en un carro por menos de una hora como pasajero y en menos de una hora se queda dormido, cuando llega y se acuesta durante la tarde, cuando estaba sentado y hablando con otra persona, después del almuerzo sin haber bebido alcohol, o en un autobús, en un vehículo que es digamos, un viaje de apenas unos minutos. Entonces usted le calcula el score de acuerdo a la probabilidad entre 0 y 3. Y aquí hay una interpretación del score, si es normal o si es excesivo, moderado, excesivo, o severo los síntomas diurnos.
Y bueno, esas tres escalas me parecen las más útiles. Vamos a hablar un poco de lo que es tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. Las medidas generales son muy fáciles de instaurar y todo paciente debería tenerlas. Lo número uno es reducir el peso corporal en aquellos pacientes que son obesos. Se recomienda que el paciente tenga de 7 a 9 horas de sueño, que establezca una rutina del sueño. Ya ahí, digamos, hay que hacer un poco de terapia conductual en la parte de higiene del sueño, pero hay que recordar que esto no es un problema de insomnio, entonces usted puede aplicar higiene del sueño y demás, pero el paciente tiene un problema fisiológico que ocupa tratamientos adicionales. Aumentar la actividad física, que también va a promover una reducción del peso, evitar el licor, corregir las alergias, ¿verdad? Y dijimos que la parte nasal podría producir una obstrucción, como talos, cornetes y demás, entonces tratar adecuadamente las alergias y evitar medicamentos sedantes, no prescribir, ¿verdad? Benzodiazepinas o medicamentos con efectos secundarios sedantes, antihistamínicos, etcétera. Se pueden utilizar dispositivos orales, pero los dispositivos orales son como estos que están acá, que bueno, van a generar cierta apertura oral y entonces va a mejorar un poco lo que es la parte anatómica para el flujo del aire. Sin embargo, solo se recomiendan para SAOS leve y son dispositivos que se desarrollan a la medida, o sea, tiene que una persona capacitada y entrenada en la parte de dispositivos odontológicos hacerlo a la medida para el paciente. Se ha visto que puede disminuir el índice de apnea y hipopnea hasta en un 50% en 2/3 partes de los pacientes. Y por excelencia, el tratamiento va a ser la presión positiva. Los dispositivos de presión positiva pueden ser el CPAP, el APAP o el BiPAP. Esto en realidad pues no es mucho el objetivo de la clase, pero básicamente el tipo de presión que van a otorgar cada uno va a ser diferente. El que más se utiliza es el CPAP y tal vez es porque es el mejor tolerado, que es el Continuous Positive Pressure, eh, que lo que produce es una pequeña PIP, una presión al final de la aspiración positiva, que evita entonces el colapso. Y al meter presión positiva en la vía aérea, hacemos que entre flujo sin importar la obstrucción anatómica que haya. Disminuye el índice de apnea y hipopnea del sueño, mejora el intercambio gaseoso. El problema va a ser la adherencia, aunque es el tratamiento por excelencia. Subjetivamente muchos pacientes se van a quejar de que es incómodo, que genera una sensación de que se están ahogando, que puede producir irritación y generar tos o como una sensación de quemazón en la vía aérea, pero tiene muchísimos beneficios. Disminuye la hipertensión arterial, disminuye la somnolencia, mejora la resistencia a la insulina, entonces totalmente recomendado utilizar dispositivos de presión positiva, ¿verdad? Hay varios dispositivos, digamos, varias fases que se pueden utilizar. Se puede utilizar dispositivos únicamente nasales, únicamente orales o oronasales. Y otros tratamientos que están más en investigación, cirugía para aquellos pacientes que los valora un otorrinolaringólogo y tienen una anomalía anatómica corregible, entonces pueden operar, ¿verdad? Para mejorar el flujo del aire. Y ahora hay algunas terapias de neuroestimulación con un neuroestimulador que envía impulsos neurales para favorecer la ventilación y que el paciente tenga un adecuado tono. Por ejemplo, cuando pierden tono mandibular, entonces mejora el tono y hace no se retroceda la mandíbula, etcétera, mejora la posición de la vía aérea. Como les decía, el problema de la presión positiva es que los pacientes a veces son muy quejumbrosos en los efectos secundarios. Se pueden utilizar técnicas para tratar de reducirlos y mejorar la adherencia al tratamiento. Por ejemplo, si refieren congestión nasal, a asegurarse que el dispositivo tenga una adecuada cámara humidificadora, que la humidificación esté tibia. Se pueden utilizar esteroides nasales, otros dispositivos para disminuir la irritación. Hay pacientes claustrofóbicos, entonces fomentar que el paciente tenga la interfaz que le sirva más, que si les gusta más la oral que la orofacial, oronasal, que tenga la que más
más confort le produzca. Algunos refieren dificultad para exhalar. Entonces, en ese caso, si se siente como que no pueden exhalar, disminuir un poco la presión y tratar de aumentarla paulatinamente. Y algunos pacientes se quejan, como estamos metiendo presión positiva, de que tienen aerofagia, que les produce mucho reflujo, entonces se pueden dar medicamentos para eso también. Eso con respecto al síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño. Ahora vamos a hablar un poquito del síndrome de hipoventilación asociado a la obesidad. Esta imagen por acá es de Pickwick. Esta enfermedad también se conoce como el síndrome de Pickwick, que era un personaje de Charles Dickens que probablemente padecía de hipoventilación asociada a la obesidad por la descripción del escritor, de la descripción que hace en su cuento. Entonces, ¿cuál es la definición? Hablamos de hipoventilación asociada a la obesidad cuando hay un aumento en la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial crónica de forma diurna en los pacientes con obesidad en los que se ha excluido causas alternativas de hipercapnia e hipoventilación. Es muy frecuente que haya un continuo, por decirlo de alguna manera, entre la apnea obstructiva del sueño y el síndrome de hipoventilación asociada a la obesidad. El fenotipo tiende a ser el mismo, el 80-90% de los pacientes con hipoventilación asociada a la obesidad tienen concomitantemente apnea obstructiva del sueño. Y la diferencia, digamos, con la apnea obstructiva del sueño es que en la hipoventilación alveolar asociada a la obesidad ya vamos a tener acumulación de CO2 en el día, o sea, no es un desorden asociado exclusivamente al sueño, sino que un paciente que está despierto, usted le hace unos gases y le mide la presión arterial de CO2 y está con hipercapnia. Entonces esa va a ser la principal diferencia. Los mecanismos de hipercapnia en estos pacientes son múltiples, muchos compartidos con los de la apnea obstructiva del sueño, ¿verdad? Va a haber probablemente un problema a nivel de vía aérea, un cuello corto, etcétera, muy similar al de la apnea obstructiva del sueño. Por el tejido adiposo excesivo, vamos a tener volúmenes pulmonares restringidos, un aumento en el trabajo respiratorio, ¿verdad? Hay que hacer mucho más esfuerzo para mover esa masa que tiene el paciente corporal. Además, pues los músculos deshabituados que no están atróficos, ¿verdad? No generan una fuerza adecuada. Puede haber alteraciones del intercambio gaseoso con alteraciones de la ventilación perfusión. Va a haber debilidad de los músculos respiratorios, que ya decíamos. Y puede haber influencias neurohumorales, como la resistencia a la leptina. Todo esto va a provocar que se acumule CO2 en la sangre arterial, que disminuya la presión arterial de oxígeno y aumente el bicarbonato sérico. Recuerden que en la insuficiencia respiratoria tipo 2 crónica, ya el bicarbonato sérico va a ir aumentando y aumentando como compensación metabólica al problema respiratorio de acumulación de CO2. Aumenta el trabajo respiratorio y el impulso neural, la respuesta al impulso neural al aumento del CO2 disminuye. Todo esto va a provocar que en el día haya hipercapnia. Los síntomas son bastante similares a los de la apnea obstructiva del sueño, pero como estos son continuos y generalmente primero está la apnea obstructiva del sueño y después se presenta la hipoventilación asociada a la obesidad, puede haber más ya compromiso sistémico. Todos los síntomas, como decíamos, son los mismos: ronquidos, asfixia nocturna, apneas presenciadas, sueño no reparador, somnolencia excesiva, fatiga, puede haber hipoxemia ya. Se acumulan todos estos mecanismos y podemos empezar a asociar hipoxemia. Y pueden empezar ya a ver datos de falla cardíaca derecha, ¿verdad? De un cor pulmonar. Y el fenotipo tiende a ser muy característico, con obesidad marcada y aumento en la circunferencia del cuello. Los criterios diagnósticos entonces van a ser presencia de hipoventilación, o sea, una presión arterial de CO2 mayor a 45,
con un índice de masa corporal mayor a 30, o sea, un paciente obeso, ¿verdad? Porque es hipoventilación asociada a la obesidad, y que usted haya excluido otras causas de hipoventilación. En esta tabla se nos muestran todos los diagnósticos diferenciales que habría que hacer para que usted diga, ya excluí todas estas causas, definitivamente es asociado a la obesidad, como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las enfermedades intersticiales ya en una etapa severa, problemas principalmente eh, de la caja torácica o de los músculos, como la escoliosis, neuropatías, miopatías, ¿verdad? Esclerosis lateral amiotrófica, distrofia muscular de Duchenne, etcétera. Problemas en los electrolitos que hagan que haya una disfunción muscular, como la hipofosfatemia, la hipomagnesemia, la hipocalemia, causas centrales como eventos cerebrovasculares o hipotiroidismo no tratado, problemas congénitos como la maldición de Ondina, o el uso de medicamentos, ¿verdad? Puede ser que el paciente utilice un montón de diazepam o alguna cosa, ¿verdad? Y eso produzca la hipoventilación. A pesar de que el síndrome de hipoventilación asociada a la obesidad se refiere a que el paciente tiene síntomas de día, casi siempre va a requerir una polisomnografía, que es un estudio del sueño, que va a tener un índice de apnea-hipopnea mayor a 5, igual que en la apnea obstructiva del sueño. Aquí es una pequeña ilustración bastante similar a lo que vimos con la polisomnografía. Aquí está el flujo del aire normal, una hipopnea es una disminución de al menos el 30% del flujo, y aquí hay una apnea completa. Y entonces durante la apnea se produce acumulación de CO2, ¿verdad? Igual durante la hipopnea. Cuando usted sospecha que un paciente tiene un síndrome de hipoventilación asociada a la obesidad, puede utilizar algunos mecanismos de tamizaje. Depende de la guía y de la literatura, puede ser que los recomienden o no. Por ejemplo, usted puede hacer oximetría a pulso y ve que el paciente maneja saturaciones bajas durante el día, o puede hacer unos gases arteriales despierto. Si ve que el bicarbonato es mayor a 27, tiene que ir a confirmar que el CO2 sea mayor a 45, ¿verdad? En este caso es cuando usted obtiene mediciones de bicarbonato que no es en conjunto, concomitantemente con gases. Entonces, usted tiene bicarbonato, aquí en Costa Rica casi siempre los medimos dentro de los mismos gases arteriales. Pero entonces, si usted lo sospecha porque en un examen que no eran gases vio un bicarbonato mayor a 27 o tiene una saturación menor a 93, sospeche, lo haga unos gases y confirme el diagnóstico. Y si no lo tiene, pues no, probablemente no sea una hipoventilación asociada a la obesidad. El tratamiento sigue siendo bastante similar al de la apnea obstructiva del sueño. Se recomienda una pérdida de peso de al menos un 20 a un 30%, porque estos sí van a ser pacientes obesos definitivamente. Y la cirugía bariátrica tiene muy buenos resultados también. Igual, si usted no realiza ninguna de estas, bueno, debería realizar alguna de estas medidas, pero sigue siendo importante darle al paciente presión positiva. El CPAP es el de elección, va a mejorar la ventilación alveolar, va a disminuir la resistencia de la vía aérea, también la carga de los músculos respiratorios y aumenta la actividad respiratoria central. La ventilación no invasiva en pacientes con hipercapnia refractaria, a pesar del buen apego al tratamiento. Aquí es porque el CPAP en realidad no se considera una forma de ventilación no invasiva, ya esto es un concepto más, pues sería bueno aclararlo, ¿verdad? El CPAP no es una forma de ventilación no invasiva. Para que usted hable de ventilación no invasiva es porque además de dar el PIP que da el CPAP, o sea, la presión al final de la aspiración positiva, además se mete un poquito de presión positiva soporte por encima de esa PIP. Entonces ya hablamos por lo menos de un BiPAP, donde se estén metiendo las dos presiones. Entonces, el CPAP es de elección, pero si con solo esa PIP no mejora el paciente, habría que pensar en darle una ventilación no invasiva, que ya sería PIP más presión soporte en un dispositivo de ventilación no invasiva. Y básicamente esa sería la clase. Espero que les sea de utilidad el repaso, aunque este es un tema que no, pues, no es tan ampliamente estudiado, pero por lo menos en
generalmente, pero espero que les sea de utilidad el repaso.